Hola, queridísimos amigos. Ayer no pude sacar un vídeo porque estuve de viaje. Los lamas tibetanos enseñan que el crecimiento espiritual nos vuelve tiernos como madres al desarrollar la compasión hacia todos los seres vivos. Esto es alta energía femenina. Es lo mismo que la virtud de la caridad en la tradición cristiana. No es una debilidad, sino una bella fortaleza. Que todos los seres alcancen la liberación y la felicidad. Artículo de opinión. Misterios de París. El divino femenino. El vórtice de la diosa. La ciudad de las luces. Siempre nos quedará París. Comenzamos. Siempre nos quedará París, decía el actor Humphrey Bogart a Ingrid Bergman como protagonista de Casablanca. Es una frase universal de Ray Bradbury popularizada por esta película clásica, al igual que frases como «Tócala otra vez, Sam» o «Los alemanes iban de gris y tú ibas vestida de azul» o «De todos los bares en todos los pueblos del mundo, ella entra en el mío» o «Luis, creo que este es el principio de una gran amistad». La figura de Humphrey Bogart, con su sombrero, su gabardina y su pitillo, se ha vuelto un mito universal para todos los cinéfilos del mundo. Yo tenía un amigo que le llamaban el Bogey porque se parecía a Bogart. Porque París no es solo la capital de Francia, sino la ciudad soñada por todos los artistas y románticos del mundo. Y en París nació y creció la madre de las revoluciones y de las resistencias, desde las Tullerías de la Revolución Francesa hasta el Arco del Triunfo de los Chalecos Amarillos. París es uno de los mayores enclaves esotéricos del mundo y por eso ha atraído siempre a todo tipo de artistas e intelectuales. El francés es el idioma del mundo que contiene más palabras esotéricas procedentes de la alquimia. Pero el mayor laboratorio alquímico del mundo fue el que construyó Felipe II en el Escorial. El centro de París está inspirado en el templo de Luxor, según la información aportada por la Conferencia de Ascensión en París, organizada por el contactado Cobra. Hubo momentos clave que conectaron a París con el destino de nuestro planeta. En el siglo XVIII es una de las épocas más importantes. Los seres ascendidos decidieron traer la mayor cantidad de luz posible, porque sabían que las fuerzas oscuras atacarían a continuación. Desde principios hasta finales del siglo XVIII fue el siglo de las luces. Por eso se ha llamado a París la ciudad de las luces. Misterios de Isis. Hay una fuerte conexión entre París y la diosa Isis. En París hay dos templos. Uno está en la cripta de Notre Dame y el otro está ubicado a 2 kilómetros al oeste de París. Los misterios de Isis fueron traídos en la época romana. En el siglo XVI había una estatua de Isis en una iglesia, hasta que un jesuita la vio y la destruyó. Desde el siglo XVII, algunos arquitectos de Luis XIV retornaron proyectos de construcción. En la corte del siglo XVII, algunos conocían los misterios de Isis. París fue elegido por Saint-Germain para activar el vórtice de la diosa. Reunió a personas clave en la corte de Luis XV en París y en Versalles. Luis XIV trasladó la corte a Versalles porque había demasiada corrupción en París. Esto es lo que creó un doble vórtice en París y Versalles. Madame de Pompadour activó algunos cambios. En 1762 expulsó a los jesuitas de la corte. Tuvieron que irse, pero los jesuitas hicieron lo que pudieron para suprimir la energía de la diosa. Pompadour cedió los derechos de alta cultura que tenemos en todo el mundo,
Esto evita que la sociedad se derrumbe y mantenga la paz. La siguiente suma sacerdotisa fue la princesa de Lamballe, iniciada por Saint-Germain. Ella comenzó a traer los misterios de la diosa a los grupos masónicos. Fue la primera persona en iniciar los grupos de apoyo. Lamballe abrió un portal en París y Versalles en 1775, conectado al año 2025. Bajo la instrucción de Saint-Germain, trabajó en las líneas de tiempo. La sede estaba en Versalles. En Versalles, la cámara de los espejos en movimiento es un portal hiperdimensional. Es el lugar más importante de Francia, desde el punto de vista esotérico. Es un portal que se abrirá a partir de 2025. El Templo del Amor fue construido siguiendo las instrucciones del conde. Versalles es una ciudad de la región Isla de Francia, ubicada en los suburbios occidentales de París. Fue la capital del Reino de Francia, desde finales del siglo XVII y durante casi todo el siglo XVIII. Actualmente es un elegante suburbio de París y un importante centro administrativo y judicial. En el sótano del Banco de Francia, a 30 metros bajo tierra, justo debajo de un cuadro de François Boucher, hay 2.000 toneladas de oro. En las salas privadas del Banco de Francia hay una tabla antigua con algunos códigos, entre comillas. La paz trae abundancia, el amor trae abundancia. Esto es una afirmación universal. Sincronicidades. En 1774, Luis XVI se convirtió en rey y en 1775 comenzó la Revolución estadounidense. En 1776 se fundó la Sociedad Secreta de los Illuminati en Baviera. En 1775 se fijó el destino de nuestro planeta, el proceso de ascensión. Los jesuitas hicieron todo lo posible para detener al conde de Cagliostro. Viajaba a Malta y fue iniciado por Saint-Germain. Creó las logias de Isis. El asunto del collar comenzó a desintegrarse y a destruir la dinastía Borbón porque apoyaban entonces a la energía de la diosa. La caída de la dinastía borbónica se organizó para destruir a la diosa y para organizar la Revolución Francesa. La energía de la diosa está en el Petit Trianon. Ni siquiera a Luis XVI se le permitió entrar en la habitación donde estaba la reina María Antonieta durante sus labores. El rey no estaba al tanto de lo que la reina estaba haciendo allí. El Petit Trianon es un castillo de estilo neoclásico ubicado en los terrenos del Palacio de Versalles. Fue construido entre 1762 y 1768, durante el reinado del rey Luis XV de Francia. La línea de tiempo de la ascensión se aseguró en 1775 en el Petit Trianon en Versalles. Fue allí donde se encontraba el mayor potencial de la humanidad. Los jesuitas se infiltraron en las logias masónicas alemanas y luego en las francesas. Desde entonces ha sido una caída libre. La Hermandad de la Estrella está compuesta por seres particulares viviendo dentro de la Matrix, pero de manera libre. Están conectados al proyecto Dreamland, o Tierra de Sueños. En París hay 10 miembros, pero tienen miedo de las fuerzas oscuras. Ellos están allí para atraer el nuevo renacimiento. Estamos al comienzo de esta nueva configuración astrológica que será extremadamente fuerte en 2025. Regresará la luz después de la caída de la Atlántida. Después de la conferencia, un grupo dedicado de unas 70 participantes fortaleció el vórtice de París y otro grupo de 35 personas hizo lo mismo con el vórtice de Versalles. Un objeto muy curioso apareció en los cielos de París justo después de la reunión. Es una sincronicidad muy interesante
que China haya abandonado su política de confinamientos justo después del fin de semana. Noticias del reseteo. Luciano Pardo dijo que esto se debería decantar antes de Navidad, porque hay mucha gente que está pasando necesidad. Pero la Navidad del calendario juliano sería el 7 de enero. Del calendario gregoriano al juliano según Dalbun. ¿Quién le va a decir a la gente del mundo que nos estamos moviendo de los calendarios gregoriano al juliano y cuándo va a suceder? Esto debe salir lo antes posible y no solo de boca en boca. Se especuló de caos prenavideño y del aplazamiento de la Navidad al 7 de enero, lo que sería un cambio de 13 días, donde el 25 de diciembre de 2022 se convertiría en el 12 de diciembre de 2022 nuevamente. Pero no sabemos lo que ocurrirá realmente ni cuándo sucederá. Permanezcan unidos y mantengan fuerte la fe. Sucederá a su debido tiempo. Es difícil ser paciente y no conocemos el plan, pero prevalecerá el bien. Según Juan O'Sabin, cuando estás haciendo un trabajo de inteligencia, muchas cosas pueden no parecer correctas para la gente. Piensas que este tipo es un tipo malo. En realidad, para interpretar el papel, debe parecer como un tipo realmente malo. Por el contrario, mucha gente a la que crees que son buenos tipos y se les presenta como el bueno, tampoco es el tipo bueno. Así que tienes que cavar más profundo porque nada es lo que parece. Opina Michael Cowan que los bancos centrales están a punto de conmocionar al mundo con una caída del mercado de valores. La gente de todo el mundo está empezando a protestar porque su forma de vida empeora cada día, según el informe X22. La gente no está comprando la narrativa económica. Noticias falsas atrapadas despertará el durmiente. Al durmiente, quiero decir. Twitter publica información continuamente y los medios lo ignoran. El durmiente necesita despertar. Nosotros, el pueblo, somos la solución. Múltiples naciones están alcanzando el caos por separado. Primero Siria, luego Irán, después Haití y ahora Perú. Argentina celebró con entusiasmo la victoria de su selección en el Mundial de Qatar 2022. El Papa Francisco revela que ha firmado su dimisión en caso de grave deterioro de salud. El Papa dimitirá finalmente, confirma el jefe de la logia P2, Leo Zagami. Lo que viene en Twitter sorprenderá al mundo. No más conspiraciones. Elon Musk amenaza con dimitir como jefe de Twitter. ¿Quién es Elon Musk? No es como se le presenta. ¿Desde cuándo la gente ama al hombre más rico del mundo, por cierto? Eso sería como amar a John Rockefeller hace 100 años. El jinete de la tormenta ha dicho que Elon Musk ha sido un agente triple en los últimos años, porque jugó a muchos lados. Pero al final los satélites que puso se van a utilizar para la desclasificación con operaciones de la Fuerza Espacial. Opinión de Kat. He leído publicaciones que atacan a Jared Kushner y critican a Elon Musk, pero hasta que no se demuestren sus créditos en esta película galáctica, no sabemos quién está jugando qué papel. No tenemos ni idea de quién es él. Así que no me formo una opinión sobre nadie. Un sacerdote que puso un feto abortado en un altar es expulsado por el Vaticano. Un maestro irlandés pasará la Navidad en la cárcel porque rechazó la doctrina de género. Expolítico británico humilla a un miembro del gabinete de Tony Blair con la frase «Usted mató a 1 millón de personas en Irak», cierra comillas. Según Born Andreas Bull Hansen, parte de la Agenda 2030 es deshacerse de la propiedad privada. Si quitas la propiedad,
lo que queda es el feudalismo. Líder holandés se disculpa por el papel de su país en el comercio de esclavos. La disculpa viene primero y luego sigue la compensación monetaria. Algunas personas nunca se dan por vencidas y el foro de Davos sigue presionando por su versión del reinicio financiero. Están tratando de crear un conflicto mundial al antagonizar a Estados Unidos y China. Fracasará su intento de escalar al intercambio nuclear, y todos sus planes están siendo expuestos para que todos lo vean. Sismología. Aumenta la actividad sísmica en Canarias y Azores. Terremoto de magnitud 3,6 despierta a personas de la bahía de California, Richmond, El Cerrito, Albany, falla de Hayward, según Mary Greeley News. El cuarto terremoto más fuerte de la historia de Texas sacude la región de fracking más grande del país al noroeste de Midland alrededor de las 5:30 p.m. hora local. Florida recibe $4.000 millones de ayuda federal por el huracán Ian. Asia. Una princesa tailandesa de 44 años, heredera del trono, está con soporte vital después de un paro cardíaco repentino. ¿Será este el punto de inflexión? Irán parece haber disuelto o al menos debilitado el poder de su policía moral, entre comillas. Esta es la primera victoria de la energía renovada de la diosa y está relacionada con la reactivación de la línea de tiempo positiva. La dinastía Qajar ha reactivado los misterios de la diosa a principios del siglo XIX en la corte persa. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.